Siempre me da muchísimo gusto saludarte, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, igualmente con el gusto de saludarte, querido David. Oye, a ver, me gustaría platicar de un par de asuntos contigo, si te parece bien. Sí, La adelante. reunión que tuvieron con el presidente la semana pasada y la reunión sobre la relocalización en los estados del norte. Con cualquier tema que tú quieras arrancar, comenzamos. Sí, bueno, es ya costumbre que el Consejo Mexicano de Negocios se reúna 2 veces al año con el presidente. Y digamos, es parte de una rutina de comunicación que es muy positivo que exista ese nivel de diálogo, donde, bueno, las empresas mexicanas más importantes del país han puesto sobre la mesa las inversiones que pueden hacer dentro del país y simplemente lo que piden es lo mismo que piden las empresas extranjeras para traer sus inversiones a México, que es esta certeza jurídica para la inversión, es decir, que se respeten las leyes, así como las empresas extranjeras de Estados Unidos y de Canadá, a través de sus gobiernos, hacen esta solicitud de consulta, porque pues lo que se firmó en el TEMEC, en este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, de dar las mismas condiciones a las empresas estadounidenses y canadienses, que es lo que se firmó en el tratado, pero que luego se aprueba la ley de la industria eléctrica y de ahí vienen esta solicitud de consulta. Es ese mismo tema, se requiere certeza jurídica para la inversión y puede llegar mucha inversión, en este caso de las empresas mexicanas establecidas en nuestro país, las 50 empresas más importantes mexicanas en el país, pero es la misma situación que nos plantean las empresas extranjeras, que haya certeza jurídica y puede llegar más inversión, que es lo que se ha caído. De hecho, desde antes de la pandemia cayó la inversión en nuestro país y es precisamente la gran oportunidad que tenemos si logramos que haya certeza jurídica por un lado y seguridad por el otro, David. Pero parecería que la seguridad y la certeza jurídica no está, al menos en los primeros niveles, y déjame llevarte un poquito hacia afuera. Estados Unidos y Canadá están pidiendo consultas por el maíz genéticamente modificado. Los canadienses fueron incluso más allá y dijeron, a ver, todas estas decisiones, porque su preocupación principal es la canola. Pero parecería que en el gobierno no existe una posición determinada, una posición clara, y vemos dando bandazos a la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, que no acaban de tomar una posición firme, ¿no? Sí, de alguna manera es importante que haya pruebas científicas de que efectivamente el maíz genéticamente modificado hace daño. No existen esas pruebas científicas, no está prohibido en ningún país del mundo y el hecho de que se prohíba en nuestro país, pues es una mala señal porque no hay la evidencia científica de que efectivamente esto haga daño y de ahí viene la solicitud de consulta de los Estados Unidos y después del gobierno canadiense, como comentas, a mayor profundidad. Y lo que tenemos que presentar son esas pruebas no existen. Se ha hablado de que en Europa está prohibido, lo cual no es cierto. Se ha hablado de que en Francia está prohibido. Simplemente Francia dijo que lo iba a revisar, pero sigue estando permitido. Es decir, no hay una prueba científica de que sea dañino y por eso no podemos basarnos simplemente en dichos. Es en el diálogo con el gobierno, lo hemos planteado con toda claridad, que el día que haya una prueba científica de que hace daño, la postura del sector empresarial va a cambiar, pero mientras tanto hay que respetar que no puede simplemente porque alguien dice se prohíba si no hay estas pruebas basadas realmente en la ciencia de que efectivamente hace daño o no. Porque hay ese absurdo debate desde mi punto de vista, no sé qué pienses tú, de que existe una cosa llamada ciencia neoliberal y que los neoliberales lo que quieren es destruir a la humanidad, lo cual sería suicida, lo cual sería total y absolutamente suicida y ridículo, ¿no? Sí, la ciencia está basada en principios de la naturaleza y esa no tiene apellidos. La ciencia como tal ocurre precisamente en la observación de los fenómenos que existen y es precisamente con base en esa observación, en esas pruebas, en donde pues no se ha podido determinar que esto sea que genere un daño y por lo tanto no habría razón para prohibirlo y precisamente como va en contra de lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, es que viene
esta solicitud de consulta. En caso de que nos lleven a un panel, ese panel lo más seguro es que México lo perdería al no poder presentar esas bases de que efectivamente hace daño. Entonces nos parece que no hay que ponerle apellidos a la ciencia, es la observación de los fenómenos naturales. La humanidad va avanzando precisamente en la innovación y es precisamente en el aumento de la productividad del campo el que se ha podido lograr mejores alimentos, una mayor producción precisamente de esos alimentos, y no debemos dar estas malas señales hacia el exterior de que no respetamos las leyes. Nuevamente, David, es una falta al Estado de Derecho. Y eso me lleva al otro tema. Hacen una reunión sobre relocalización en el norte, pero ahí se está dando la relocalización. Pero, y salvo tu mejor opinión, yo creo que nos estamos perdiendo de esto que es un cambiador del juego, porque le estamos entrando muy poco y muy mal, ¿no? Sí, nuevamente es la gran oportunidad que tenemos. Somos parte de la región más competitiva del mundo, y a partir de la declaración de los Estados Unidos de hacer una inversión en semiconductores en su país a partir del CHIPS Act, nos dijeron con toda claridad cuando fue la cumbre trilateral que Estados Unidos necesita a México y a Canadá, y claramente nos dijeron necesitamos inversiones en México para hacer la parte de ensamble final y la parte de pruebas. Esto traería muchísima inversión a nuestro país. Son inversiones, David, que están listas para llegar. La relocalización se está dando de cualquier manera. Estas diferencias que hay entre Estados Unidos y Canadá las hemos comentado, perdón, Estados Unidos y China las hemos comentado. China dejó de vender el 4% de sus productos a los Estados Unidos y solo capturamos el 0.5% estando a un paso de los Estados Unidos, mientras que Vietnam, un país pequeño y lejano, capturó el 1.8%, quiere decir la mitad casi de lo que dejó de vender China, hoy lo vende Vietnam. Tenemos las oportunidades frente a nosotros y simplemente tenemos que dejar que lleguen las inversiones, y esto tenemos claro que tiene estas dos variables: el respeto al Estado de Derecho, es decir, que respetemos lo que firmamos en los tratados de libre comercio, en este caso en el TEMEC, y que respetemos, digamos, que recuperemos esta creciente inseguridad, que recuperemos la paz que tanto anhelamos en nuestro país, porque las empresas nos dicen, pues que en todo caso, sobre todo las empresas estadounidenses nos han dicho que en todo caso si invierten en México lo harán en la frontera para lidiar solamente con la inseguridad de la última milla. En realidad, se los hemos dicho, háganle caso a su embajada. La embajada de los Estados Unidos en México emite un reporte por estado y claramente dicen, sí, hay 6 estados donde recomiendan no viajar ni invertir, 7 donde recomiendan repensarlo, pero hay 19 estados que dicen puedes viajar y puedes invertir. O sea, por ejemplo, por eso le está yendo también a Yucatán con la relocalización. Desde luego, o sea, ofreciendo estas condiciones de seguridad, pues las empresas quieren ir a Yucatán y a aquellos estados en donde hay seguridad, independientemente de que el tema de la certeza jurídica pues tiene que darse en todo el país. Tuvimos una reunión con empresas extranjeras que han invertido en México en el sector eléctrico, y pues sí, es frustrante cuando te dicen, oye, ya hicimos la inversión, ya terminamos las inversiones, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, no nos da los permisos para conectarnos. O sea, es una manera de ahuyentar esa inversión extranjera, y es precisamente lo que nos está deteniendo con las grandes posibilidades que hay para nuestro país de aprovechar esta situación geográfica que es de privilegio, y que esto nos pudiera llevar a un desarrollo realmente espectacular, pero tenemos que poner atención en esas dos variables, insistimos, David: Estado de Derecho y seguridad. ¿Hay conciencia desde tu punto de vista de parte del gobierno sobre estas dos variables? En los diálogos que hemos tenido con los funcionarios del gobierno federal con respecto a Estado de Derecho, en particular con estas solicitudes de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ellos celebran que Estados Unidos y Canadá no hayan convocado a los paneles internacionales y consideran que eso es un triunfo. Desde la perspectiva que tenemos en Coparmex y en el sector empresarial, es que eso no es un triunfo hasta que no se resuelva, ya sea en el diálogo como está ahorita o en un panel. Una vez que se resuelva y haya ya un dictamen o una resolución, un acuerdo, entonces fluirán estas inversiones. El hecho de que sigue en diálogo
y que se crea que es un triunfo que no convoquen un panel, nos parece que no es ver la realidad de lo que está pasando, de estas grandes inversiones que podían llegar al país y que están detenidas precisamente por eso, David. Sí, yo estoy totalmente convencido. Por ejemplo, en el tema del maíz transgénico, sería tan fácil como que se emitiera un decreto diciendo se va a valer en tanto no determinemos que no vale porque vamos a iniciar un estudio y nos va a llevar mucho tiempo hacerlo. Eso calmaría las cosas. Así de fácil, porque eso daría certeza. Es decir, el día que haya una razón científica de que hace daño, entonces se puede prohibir. Y desde luego que si aparece esa razón científica, desde luego que también desde el sector empresarial vamos a apoyar. Así se los hemos dicho a las autoridades. Es decir, no se trata de mantenernos en una postura de que a fuerza se tenga que importar el maíz transgénico, pero mientras este sea benéfico, porque aumenta la productividad, aumenta el valor nutricional, y si en algún momento en esta investigación que señalas saliera que efectivamente hay un daño a la población, claro que estaríamos de acuerdo en que esto se prohíba, porque no podemos ir en contra primero de la salud, ¿no? Que sería lo más importante para la población, David. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo, José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con admiración y cariño. Un fuerte abrazo, David, especialmente para ti, y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien.